la palabra a la doctora Erika Torres, quien nos va a hablar justo de lo que Betsy comentaba, de que cuáles son las necesidades anticonceptivas que tienen las jóvenes actualmente a partir de dos estudios muy interesantes. Doctora. Muchas gracias, Iván. Buenos días a todos. Esta presentación que les voy a compartir, hay algunos datos que son muy interesantes. Ya Betsy nos ponía un poco en la cancha de cuál es el terreno que estamos tocando el día de hoy, porque hablamos de la generación de los millennials, pero realmente es una generación diferente. Eso que están experimentando ellos y de tantos comentarios que surgen alrededor de ellos tiene un impacto también en su forma de cómo utilizan los métodos anticonceptivos. Bueno, pues es súper interesante. Bueno, vamos a empezar primero por qué es esta definición de generación, ¿no? Y esta generación pues describe la diferencia de edades entre dos grupos que se encuentran en momentos de vida diferentes o en momentos de historia diferentes. Actualmente nosotros hablamos mucho sobre esta generación de los millennials, que hablaremos de las mujeres millennials, que son este grupo de mujeres que nacieron entre 1980 y el año 2000. Ya nos decía Betsy los rangos de edad en los que se encontraban. Y es una generación que tiene puntos muy particulares. Uno de ellos es que crecieron en un periodo de muchos cambios. No solamente los cambios en cuanto a tecnología, crecieron con el internet, ¿no? Y vemos muchos ejemplos también de repente de que el niñito sale y sale moviendo ya la tablet, sucede. Y lo vemos en las generaciones más pequeñas. Son generaciones también que están protegidas por esta denominación que a mí me encantó, que son los padres helicóptero, que siempre están pendientes de lo que está haciendo el hijo. Y entonces eso puede generar, no digo que siempre, pero puede generar una dificultad para que este grupo de jóvenes pueda hacer una toma de decisión en momentos de emergencia, por ejemplo. Y algo súper importante, que es de aquí de donde deriva esta parte de los olvidos más frecuentes en este grupo de millennials, es tienen niveles más altos de estrés. Y ustedes pónganse a pensar, cuando han escuchado o hemos escuchado hablar a un joven que se encuentra en esta etapa generacional, escuchamos, estoy súper estresado, me estresa muchísimo, ¿no? Entonces, esta parte del estrés cotidiano con el que se vive el día a día es algo que afecta también la forma en la que ellos pueden recordar, o ellas pueden recordar la toma de un anticonceptivo. Existe una encuesta que hizo la Asociación Americana de Psicología, en donde se reporta que las mujeres tenemos tasas más altas de estrés que los hombres, en particular este grupo de generación de los millennials. El 30% de los millennials tiene ansiedad, y ansiedad que no solamente está relacionada con el trabajo, sino también con la escuela. Entonces, el simple hecho de hacer mis actividades de la vida diaria me genera ansiedad interna. El estrés no solamente tiene este impacto sobre el trabajo y el estudio, sino que también está comprobado que puede alterar cierta secreción de algunas hormonas y que puede tener una afectación en la memoria de los mamíferos. Entonces, es por eso que el estrés en una población que tiene mayor predisposición a presentarlo, pues incrementa también la posibilidad de que tenga un impacto sobre la memoria de esta persona. Estos efectos del estrés sobre los procesos cognitivos y sobre los procesos de la memoria, pues tiene un impacto súper importante. Puede afectar la memoria diaria y la capacidad de completar tareas cotidianas. Tareas cotidianas, ahora les voy a presentar como cuáles, porque en esta encuesta lo investigaron y nos dan resultados súper interesantes, pero tareas cotidianas como que se les olvida tomar la píldora. Y ya nos compartía Betsy su historia personal, que nos decía, a mí me pasaba, ¿no? Entonces es una mujer joven, es una mujer que se encuentra en esta etapa de la generación millennial, donde pueden existir olvidos, ¿no? Y que son cosas que pasan en nuestro día a día, ¿no? Que son cosas cotidianas. Es súper importante poner este énfasis en los olvidos o en el porcentaje de olvidos en el uso de métodos de uso regular,
Porque recordemos que y un poco el sentido de todo lo que hacemos es generar más conciencia, poder transmitir estas cuestiones de educación médica y educación en cuanto a métodos anticonceptivos de larga duración, cómo me puedo cuidar mejor, cómo puedo prevenir el embarazo de una forma más efectiva, porque lamentablemente seguimos teniendo un problema a nivel global de embarazo no planificado. México no se queda atrás, ¿no? Sabemos que somos el primer país en embarazo no planificado en adolescentes. Entonces, de este porcentaje de mujeres que se embaraza, el 100%, poquito más, el 55%, pueden ser embarazos no planificados. No entraremos en detalles de que si son deseados o no deseados, pero pueden ser embarazos no planificados, no estaban pensados para que sucedieran en ese momento. ¿Cuál es la sorpresa y en dónde entra esta parte de los olvidos? En que casi el 50% de los embarazos ocurre porque no se estaba utilizando un método de forma consistente. ¿Eso qué quiere decir? Que tal como nos compartía Betsy hace un momentito, pues ella estaba utilizando un método anticonceptivo y yo como ginecóloga les comparto que es algo que sucede en la consulta todos los días. Una paciente que utiliza un método de uso regular y que a pesar de que utiliza un método de uso regular, tiene la necesidad, porque sabe en el fondo de su corazón que algo no sucedió como debía y no la tomó de la forma en la que debía tomarla, por ejemplo, y entonces tiene que tomar la pastilla de emergencia. Entonces, a grandes rasgos podríamos decir que de los embarazos no planificados, la mitad se da por falta de uso de un método, pero la otra mitad es este grupo de mujeres que estaba utilizando un método que no era el adecuado o que no lo estaba utilizando de forma adecuada, porque a lo mejor se le olvidaba. Y es aquí en donde empezamos a ver las necesidades de anticoncepción o de cobertura en anticoncepción en este grupo etario, en este grupo de millennials. ¿Por qué? Porque su estilo de vida es diferente. Si yo sé que eres una mujer a la que se le olvidan las rutinas, o que no eres una mujer de rutinas, entonces mi recomendación para ti no debe ser un método de corta duración, por ejemplo, o de uso regular. A pesar de esto, los anticonceptivos orales siguen siendo la primera elección por el grupo de mujeres jóvenes. Si nos fijamos en las barritas, los anticonceptivos orales corresponden a la barrita roja. Y es el anticonceptivo que se utiliza con mayor frecuencia en el grupo de mujeres jóvenes, a pesar de que sabemos que existe una tasa alta de olvidos de este grupo de métodos de uso regular. Algo que también llama la atención acá es que la barra que predomina más es la verde y corresponde a las mujeres que no utilizan ningún método de planificación familiar. Entonces, muchas no lo utilizan, la mayoría, y las que lo utilizan están utilizando un método que puede ser fácilmente olvidado. La tasa de embarazos no planificados pues es particularmente alta en este grupo de mujeres jóvenes, y pues este grupo de mujeres jóvenes decíamos que tiene una particularidad en cuanto a olvidos estamos hablando. Quiero presentarles estos resultados de esta encuesta internacional. ¿Por qué olvidan los millennials? Participaron 9 países y participó México también. Y parte de los resultados encontrados son súper interesantes. Uno de ellos, que me encantó y hace rato platicábamos ya un poquito, es sobre el uso de la anticoncepción dual. ¿Cuándo utilizo un método altamente efectivo y cuándo utilizo un método de barrera? ¿No? Porque a veces es, ¿tú con qué te cuidas? ¿Con condón? ¿No? Entonces, es importante. Este término de anticoncepción dual debe de ser la tendencia que nosotros debemos recomendar. Utiliza un método altamente efectivo para que no te embaraces y utiliza un método de barrera para que no tengas una infección de transmisión sexual. El porcentaje de uso de este anticoncepción dual es súper bajito. Miren aquí cómo lo reportan en 14%. Realmente es un porcentaje muy bajo de mujeres que están previniendo las infecciones de transmisión sexual. Muy bien que utilicen un método de larga duración o un método para la prevención del embarazo. Sin embargo, no estamos llenando ahí todavía ese acápite de anticoncepción, de protección contra infecciones de transmisión sexual. Parte de los resultados súper interesantes es qué actividades de la vida diaria a ti como mujer millennial se te olvidan. La más frecuente fue tomar la pastilla, ¿no? ¿Cómo qué otras? Desmaquillarte antes de dormir, cargar el celular, guardar o encontrar las llaves, llevar tu lonche a la escuela o al trabajo, poner la alarma para despertarte, quitarte los lentes de contacto
otras o ninguna las anteriores. Pero fíjense cómo son actividades que todos llevamos a cabo todos los días y que de pronto pues estas actividades tan sencillas suceden también en los olvidos de la pastilla, ¿no? En el uso de métodos de uso regular. Cuando hicieron la relación de qué tanto olvidan las pastillas las mujeres mexicanas, fíjense, no estamos tan abajo, pero no estamos salvados, ¿no? Estamos más o menos allá a la mitad de la escala, porque fíjense, en México el 41% de las mujeres encuestadas en esta encuesta olvidaron tomar la pastilla en el último mes. Muy cercano a la mitad, 41%. Este porcentaje hace todo el sentido con lo que decíamos de porcentajes de embarazos no planificados. Les preguntaron, oye, ¿qué es lo que pasa en tu vida que hace que se te olviden las cosas o que tengas olvidos de la píldora, ¿no? Porque a lo mejor tú dices, yo estoy en un momento de mi vida en el que estoy pasando por un momento de estrés, me siento estresado por alguna situación y por eso tiendo a olvidar. ¿Cuáles fueron esos momentos o esos motivadores que ellas refirieron? Primero, iniciar un trabajo o iniciar un curso, fue la primera. La segunda, el cambio de casa, iniciar una dieta, un régimen de ejercicio. ¿Cuántas no hacemos eso, ¿no? ¿Cuántas de nuestras mujeres mexicanas no tienen esos panoramas de salud también? Voy a empezar un régimen alimenticio, voy a empezar a ir al gimnasio, tener una discusión con familias, iniciar una relación, terminar una relación. Es decir, tenemos disparadores en actividades que tenemos todos los días o en situaciones particulares que tenemos todos los días. ¿Qué quiere decir esto? Que es más frecuente de lo que nosotros nos imaginamos. Todos estos disparadores de olvidos de pastillas anticonceptivas. Cuando les preguntaron a estas mujeres que olvidaron tomar sus pastillas, oye, ¿cómo te sentiste? ¿Estás estresada en este momento? La mayoría, vean como más del 50% dijeron sí, poco o mucho, pero sí se refirieron estresadas, ¿no? Entonces, el estrés tiene un impacto directo en esta parte del olvido de los métodos anticonceptivos. Y si hablamos de una generación, y si hablamos de que esa generación tiene como particularidad que es una generación que se encuentra bajo mucho estrés, pues nosotros como profesionales de la salud debemos siempre estar recomendando el uso de un método anticonceptivo que nos ayude a quitar esa particularidad de la ecuación. Quiero compartirles también los resultados de esta encuesta TANCO, que es Think About Needs in Contraception, piensa en las necesidades en anticoncepción. Esta es una encuesta internacional en el que México tuvo un capítulo especial en el que participaron 50 ginecólogos, poco más de 1000 mujeres encuestadas. Y es una encuesta súper pues desafiante también para el médico, porque a lo mejor cuando yo doy consulta, pienso que cuando entra mi paciente, entiende todo lo que yo le estoy diciendo. Tal vez yo puedo pensar que yo doy la consejería perfecta y que no le quedaron ninguna duda a mi paciente. Y cuando ella sale de la consulta dice, ¿qué te dijo la doctora? No me acuerdo, ¿no? O todas las dudas que tienes para la consulta, a veces no las haces en la consulta. Y entonces esta encuesta lo que quiso fue saber la necesidad actual versus la opinión expresada de las pacientes. Es decir, ¿qué piensa el doctor que sucedió en la consulta? ¿Y qué piensa la mujer que sucedió en la consulta? Y nos llevamos varias sorpresas. Una de las sorpresas que nos encontramos, bueno, fueron mujeres de 18 a 49 años y la encuesta fue una encuesta en línea y fue una participación voluntaria. La mayoría de los médicos que participaron en esta encuesta fueron médicos que se encontraban solamente en la práctica privada y el resto, el 44%, médicos que hacían esta práctica conjunta en privado y en gobierno, ¿no? Es un poco la realidad de nuestro país. Pero aquí empiezan los resultados interesantes. La mayoría de las mujeres encuestadas fueron mujeres jóvenes. Cuando les preguntaron sobre su paridad, es decir, sobre si habían tenido hijos o no, la mayoría de ellas, el 57%, no había tenido hijos aún. A ese grupo de mujeres les llamamos mujeres nulíparas, que no han tenido hijos. Y cuando les preguntaron sobre su estado civil, el 24% se refirió como soltera, el 34% se refirió como casada o vida en pareja, pero el 42% se refirió como un estado civil complicado. Y
cómo definimos un estado civil complicado, ¿no? Entonces, es este estado civil en donde yo estoy soltera, pero no estoy sola, ¿no? Y que es una realidad de nuestro país. ¿Por qué hacemos énfasis en esto? ¿Por qué hago énfasis en esta parte del estado civil y en la paridad? Bueno, uno, porque a veces los profesionales de la salud podemos recomendar, o incluso las pacientes, ahorita no tengo novio, ¿para qué utilizo un método anticonceptivo de larga duración, por ejemplo? Si no estoy teniendo ahorita actividad sexual regular, ¿para qué utilizo un método de larga duración, ¿no? Pero si ahorita no tengo novio, no quiere decir que el fin de semana no voy a tener relaciones sexuales. Entonces voy a tener una relación sexual en una situación de riesgo y probablemente voy a terminar tomando la píldora de emergencia, ¿no? En cuanto a la paridad, existen muchos mitos y tabús alrededor también de la paridad. Y hay métodos anticonceptivos que se restringen a este grupo de mujeres que ya tuvieron hijos. Pero debemos enfocarnos también a que el grupo que se encuentra en máximo riesgo es el grupo de mujeres jóvenes. Y este grupo de mujeres jóvenes, la mayoría de ellas son nulíparas. Y en nuestro país también más frecuentemente vamos encontrándonos con mujeres arriba de los 30 que no han tenido hijos. O es más, que no quieren tener hijos, ¿no? Por ejemplo, también. Entonces, es importante saber que estas barreras, pues tenemos que empezar a romperlas poco a poco, ¿no? Hacemos mucho énfasis en el uso de los métodos anticonceptivos de larga duración, porque fíjense aquí, hay dos tipos de eficacias anticonceptivas, es decir, ¿qué tan bien funciona un método anticonceptivo? Cuando se utiliza en dos situaciones, en uso perfecto, que es el que está descrito en los estudios clínicos, condiciones controladas, etc. Y el uso típico, que es cómo me va a funcionar cuando yo llegue a mi casa, ¿no? Cómo me va a funcionar a mí como usuaria. Fíjense las barritas, cómo tienen una brecha súper amplia. Entonces tenemos la eficacia anticonceptiva en uso perfecto, que es esta azul, y la eficacia anticonceptiva en uso típico. Esa brecha tan amplia tiene un sinnúmero de posibilidades de embarazos no planificados. Y es aquí en donde todos estos métodos tienen un común denominador. Y el común denominador es que dependen de la intervención de los usuarios, de que me lo tome, me lo pegue, me lo inyecte, etc. ¿Qué pasa con este grupo de métodos altamente efectivos? Que quitamos a las usuarias o a los usuarios de la ecuación y esto les confiere su eficacia anticonceptiva tan alta. Por eso decimos que es el anticonceptivo que se coloca y se olvida, ¿no? Porque tienes ya asegurada esa eficacia anticonceptiva que está descrita. En cuanto a conocimiento del uso de los métodos, ¿qué tanto conocen nuestras mujeres sobre estos métodos anticonceptivos y qué tanto nosotros como profesionales de la salud pensamos que ellas conocen? Les preguntaron sobre los anticonceptivos intrauterinos, que son parte de este grupo de métodos de larga duración, dentro de los cuales tenemos los hormonales y los no hormonales. Entonces les preguntaron la diferencia y fíjense qué interesante. Cuando les preguntaron sobre el sistema intrauterino a las mujeres, el 48% tenían conocimiento sobre el método, pero los ginecólogos refirieron solo el 20%, pues yo creo que mi paciente sí conoce sobre ese método. O sea, la conclusión de este resultado es que nosotros pensamos que las pacientes conocen menos sobre métodos anticonceptivos y la realidad es que actualmente tenemos un acceso mucho mayor y mucho más fácil a información a través de la web. Entonces las pacientes cuando vienen a la consulta ya leyeron algo, ya han buscado algo de información. A pesar de que sabemos que los métodos anticonceptivos de larga duración son la primera recomendación para la prevención del embarazo no planificado, adivinen quién sigue siendo el primer método anticonceptivo elegido por las pacientes y elegido por los profesionales de la salud, los de corta duración, específicamente los orales. Entonces, a pesar de que sabemos que la disminución del embarazo no planificado debe guardar una relación con los anticonceptivos de larga duración, todavía no logramos dar esa vuelta de campana en la elección del método, ni por parte de las pacientes, ni por parte de los profesionales de la salud. Cuando les preguntaron a las pacientes que utilizaban anticoncepción oral, les preguntaron, oye, ¿cuántas veces se te ha olvidado la pastilla? Estas son solo mujeres mexicanas. En los últimos 3 meses, gravísimo,
58% de las mujeres olvidaron ocasionalmente en los últimos 3 meses. Y si vamos de forma más detallada, fíjense el porcentaje que tenemos, que incluso más de 4 veces, 5%, pero más de 4 veces. Incluso algunos pacientes que no sabían cuántas veces la habían olvidado, ¿no? Entonces es muy importante tener en consideración que los olvidos son una realidad y que tenemos también otra realidad, que son los métodos de larga duración. Cuando le preguntaron a las pacientes, oye, ¿qué haces cuando se te olvida una pastilla? Los ginecólogos dijimos, no, hombre, pues mi paciente me habla porque confía en mí, me avisa. No, la realidad es que no, solamente el 34% dijo, pues sí, me contacté a mi ginecólogo, pero en la mayoría de los casos no. El 26% toma la píldora olvidada al mismo tiempo que la siguiente, ¿no? Entonces, hace lo que nos decía Betsy, ¿de acuerdo? Y se la toma. El 25% continúa tomando las píldoras de forma normal. El 14%, hasta que ya se le olvidó alguna, es como que dice, ay, la cajita trae un librito, voy a ver para qué funciona. Entonces es cuando leemos esa información que viene para las pacientes, ¿no? Que también esa es otra cosa. A veces no siempre se lee toda esa información para que sepamos cómo se puede modificar la eficacia anticonceptiva de acuerdo a los olvidos. Y en un porcentaje menor, pues se toma la pastilla de emergencia después del tiempo recomendado, ¿no? Entonces, este grupo de mujeres no le avisa a sus ginecólogos en la mayoría de los casos y toma esta iniciativa de autoprescripción. Cuando les preguntaron, bueno, ya se te olvidó, ¿cómo te sientes con el olvido? Los ginecólogos pensaron que las pacientes se sentían muy angustiadas, ¿no? Se le olvidó, debe estar preocupadísima porque va a quedar embarazada o va a empezar a hacerse pruebas de embarazo, etc. Y fíjense cómo la realidad es que las mujeres percibieron menos angustia con respecto a los olvidos que los médicos, de lo que nosotros pensamos. Entonces, aquí está y tenemos parte del problema expresado en esta diapositiva, porque es un grupo de mujeres que está utilizando un método de uso regular al que no tiene un apego correcto, que está sufriendo olvidos, es decir, tiene una necesidad no satisfecha con su método anticonceptivo, pero a pesar de eso, no está generando esta parte de decir, se me está olvidando mucho la pastilla, voy a buscar otro método, voy a ir con mi ginecólogo para que me diga cuál es el método más adecuado para mí, porque esto ya no está funcionando de forma correcta. ¿Por qué? Porque saben que tienen otra opción, porque saben que pueden tomar la píldora de emergencia y eso les transmite un poco de tranquilidad. Cuando les preguntaban a las mujeres si en general en la consulta les gustaría recibir más información sobre este grupo de métodos o sobre métodos anticonceptivos en general, la mayoría dijo sí. 84% dijo sí, me gustaría recibir más información. Los médicos solo dijeron, pues tal vez. 66% refirió que tal vez a las mujeres les gustaría recibir más información sobre este grupo, sobre estos métodos anticonceptivos. Específicamente hablando de los métodos de larga duración, es este grupo de métodos en donde se encuentran los anticonceptivos intrauterinos hormonales y no hormonales, hormonales como el sistema intrauterino, y los implantes subdérmicos que tenemos con diferentes progestinas y varias duraciones de 3 a 5 años. Cuando les preguntaron a las pacientes si les gustaría seguir recibiendo información sobre estos métodos, la mayoría dijo que sí. Entonces las mujeres están realmente interesadas en recibir información sobre métodos de larga duración. Sin embargo, no lo estamos encontrando en el consultorio. Lo estamos buscando de repente, probablemente no. Entonces también este es un llamado para nosotros como profesionales de la salud para hacer más énfasis en comunicar este grupo de métodos durante la consulta. Y finalmente les preguntaron, ¿quién toma la iniciativa cuando van a hablar tu ginecólogo y tú sobre métodos anticonceptivos? Y aquí pues la cosa se puso pareja, ¿no? Porque cuando le preguntaron a las mujeres, ellas dijeron en 58%, yo tomo la iniciativa. Y cuando le preguntaron al doctor, los doctores respondimos que en la mayoría de los casos que nosotros tomamos la iniciativa para hablar de este tema. Realmente lo importante es que nosotros generemos esa comunicación proactiva con nuestras pacientes
que no nos quedemos solamente con el qué método utilizas, y cómo te sientes, bien, perfecto, siguiente pregunta, sino que realmente hagamos una consejería anticonceptiva de calidad y que sea centrada en las necesidades de nuestras pacientes, porque como en esta generación de millennials decíamos, que tienen más posibilidad de tener olvidos, debemos poner el foco en este grupo de mujeres para explicarles que tienen otras opciones que las pueden librar de esas preocupaciones por los olvidos de la toma de la. Muchas gracias. Bye.